El reloj de la cocina marcaba las 5 de la mañana, cuando Soledad Hernández se incorporó en su cama con un suspiro que parecía cargar todo el peso de sus 68 años. La casa pequeña del barrio La Huaca, en Veracruz, despertaba junto con ella en esa hora silenciosa donde el puerto aún dormía y las gaviotas apenas comenzaban su danza matutina sobre el mar. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de mosaicos agrietados, y como cada mañana desde hacía 5 años, sintió ese vacío familiar en el pecho que le recordaba que ya no había nadie más respirando en esa casa que una vez estuvo llena de risas. Se dirigió hacia la ventana de la sala y apartó las cortinas descoloridas para contemplar la calle empedrada que conocía de memoria. Los faroles municipales todavía parpadeaban con su luz amarillenta, iluminando las fachadas humildes de las casas vecinas donde las familias se preparaban para otro día de trabajo duro. Soledad observó cómo doña Carmen, su vecina de enfrente, salía ya con su canasta de tortillas recién hechas rumbo al mercado, y sintió esa mezcla de nostalgia y determinación que la acompañaba cada amanecer. Tomó la escoba que descansaba junto a la puerta y salió a barrer la banqueta, como había hecho durante décadas. El aire del Golfo le acariciaba el rostro arrugado, mientras sus manos expertas movían la escoba con movimientos precisos y familiares. Era su ritual sagrado, su manera de saludar al día y de mantener viva la dignidad que su difunto esposo Ramón le había enseñado. Mientras barría, sus pensamientos volaron hacia Roberto, su único hijo, y una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Recordó cuando era apenas un niño flaco y travieso que corría por esa misma banqueta persiguiendo una pelota de trapo. Roberto había sido su milagro, su razón de existir, el motivo por el cual había trabajado sol a sol vendiendo tamales en la plaza central y cosiendo ropa para las familias del puerto. Cada peso que ganaba tenía un destino, la educación de su hijo. Había vendido hasta su preciada máquina de coser Singer, aquella que le había regalado Ramón en su primer aniversario de bodas, para pagar la última colegiatura de la universidad. Ahora Roberto era un hombre exitoso, un empresario importante que vivía en la Ciudad de México y cuyo nombre aparecía ocasionalmente en los periódicos financieros que doña Carmen le llevaba cuando los encontraba en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Soledad guardaba cada recorte en una caja de lata que había sido de galletas, junto con las pocas fotografías que tenía de él. Terminó de barrer y regresó a la cocina para preparar su café de olla. El aroma del canela y piloncillo llenó el espacio pequeño mientras ella revolvía lentamente la bebida humeante. Se sentó en la única silla que quedaba de su juego de comedor original y tomó la primera cucharada, sintiendo cómo el líquido caliente le calmaba el alma inquieta. Desde la muerte de Ramón, las mañanas se habían vuelto más silenciosas, más largas, más pesadas de sobrellevar. Su mirada se posó en el teléfono viejo que colgaba de la pared de la cocina. Había intentado llamar a Roberto tantas veces en los últimos meses, pero siempre saltaba esa voz mecánica que decía que dejara un mensaje después del sonido. Ella no se sentía cómoda hablándole a una máquina, así que simplemente colgaba y quedaba con las palabras atrapadas en la garganta. Sabía que estaba ocupado, que dirigir una empresa requería mucho tiempo, pero la soledad a veces pesaba tanto que sentía que se ahogaría en ella. Se levantó y caminó hasta la sala, donde tenía su pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Encendió una veladora y se persignó con devoción, susurrando una oración que había repetido millones de veces. Le pedía a la Virgencita que cuidara a Roberto, que lo mantuviera sano y próspero, y que algún día pudiera abrazarlo de nuevo. No pedía lujos ni comodidades para sí misma. Solo pedía la bendición de volver a ver los ojos de su hijo, esos ojos que había heredado de su padre y que brillaban con la misma determinación que una vez vio en Ramón. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Soledad se dirigió a su cuarto para vestirse. Abrió el armario pequeño donde colgaban sus pocos vestidos, todos sencillos pero impecablemente cuidados. Eligió uno floreado en tonos azules, el mismo que había usado en la última Navidad, que Roberto pasó en casa hace ya 3 años.
Se peinó el cabello canoso en un chongo que recogía con horquillas y se miró al espejo agrietado que colgaba sobre la cómoda. Los años habían dejado surcos profundos en su rostro, pero sus ojos conservaban esa chispa de vida que había caracterizado a la joven Soledad que se enamoró del mecánico más guapo del puerto. Sus manos, manchadas por años de trabajo, temblaban ligeramente mientras se acomodaba los aretes de perla falsa que Ramón le había regalado en su cumpleaños número 30. Salió de casa rumbo al pequeño taller de costura de doña Remedios, donde trabajaba 3 veces por semana arreglando ropa y haciendo dobladillos para los vecinos. El negocio estaba a solo 4 cuadras de su casa, pero el camino le tomaba más tiempo del que solía, porque sus piernas ya no respondían con la agilidad de antes. Mientras caminaba por las calles familiares del barrio, saludaba a los comerciantes que abrían sus negocios y a las madres que acompañaban a sus hijos hacia la escuela. En el taller, doña Remedios la recibió con su sonrisa desdentada de siempre. Era una mujer regordeta y parlanchina que conocía la vida de medio Veracruz y que trataba a Soledad con el cariño de una hermana. Juntas se sentaron frente a las máquinas de coser antiguas, rodeadas de telas coloridas y carretes de hilo, mientras el ventilador de techo giraba perezosamente, intentando mitigar el calor húmedo que comenzaba a intensificarse. Durante las horas de trabajo, Soledad mantenía las manos ocupadas, pero la mente volaba constantemente hacia Roberto. Se preguntaba si estaría comiendo bien, si tendría tiempo para descansar, si se acordaría de las recetas que ella le había enseñado cuando era pequeño. Recordaba cómo él la ayudaba en la cocina, parado sobre una silla para alcanzar la estufa, mientras ella le explicaba los secretos para hacer el mole perfecto o cómo conseguir que los frijoles quedaran cremosos sin deshacerse. Doña Remedios notó su distracción y le puso una mano consoladora en el hombro. Las dos mujeres se conocían desde hacía décadas y no necesitaban palabras para entenderse. Remedios había visto crecer a Roberto, había celebrado cada uno de sus logros académicos como si fuera su propio nieto, y ahora compartía el dolor silencioso de Soledad por la ausencia del joven, que una vez llenaba el barrio con su risa contagiosa. Al mediodía, Soledad regresó a su casa con algunos pesos en el bolsillo y los ingredientes para preparar arroz con frijoles. Mientras cocinaba, tarareaba una canción que Ramón solía cantarle cuando eran novios, una melodía romántica que hablaba de promesas eternas y amor verdadero. El aroma de la comida llenó la casa pequeña, pero la mesa para una sola persona le recordó una vez más la realidad de su soledad. Después de comer, se sentó en la mecedora de mimbre que Ramón había hecho con sus propias manos y tomó uno de los periódicos atrasados que doña Carmen le había traído. Buscó entre las páginas hasta encontrar la sección de negocios, donde esperaba encontrar alguna mención de la empresa de Roberto. Sus ojos cansados recorrían los números y las palabras complicadas que no siempre comprendía, pero que la conectaban de alguna manera con el mundo donde su hijo se movía. Encontró una pequeña nota sobre una empresa de inversiones que había tenido excelentes resultados ese trimestre, y aunque no estaba segura de si era la compañía de Roberto, recortó el artículo con cuidado y lo agregó a su colección en la caja de lata. Cada recorte era como un pedacito de él que podía conservar cerca de su corazón. La tarde transcurrió entre pequeños quehaceres domésticos y largos ratos de contemplación desde la puerta de su casa. Veía pasar a los niños del vecindario que regresaban de la escuela, con sus uniformes desarreglados y sus mochilas pesadas, y en cada rostro infantil buscaba los rasgos de Roberto cuando tenía esa edad. Algunos de esos niños la conocían y la saludaban con respeto, llamándola Doña Sole, con el cariño que se reserva para las abuelas del barrio. Cuando comenzó a atardecer, Soledad se preparó un té de manzanilla y se sentó de nuevo frente al teléfono. Tomó la libreta deteriorada donde tenía anotado el número de Roberto y marcó lentamente cada dígito. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que saltara el buzón de voz. Escuchó la voz de su hijo, ya adulta y seria, pidiendo que dejara un mensaje, y sintió cómo se le cerraba la garganta. Colgó sin decir nada, como siempre,
y se quedó mirando el aparato con una mezcla de frustración y tristeza. No sabía que en ese mismo momento, a 500 kilómetros de distancia, Roberto Hernández caminaba por los pasillos de cristal de su oficina en Santa Fe, revisando su teléfono móvil y viendo la llamada perdida de un número que tenía guardado como casa. Un número que últimamente había estado apareciendo con frecuencia, pero al que no había devuelto la llamada por las constantes presiones de su agenda. Y si era honesto consigo mismo, por la incómoda tensión que sentía cada vez que pensaba en el contraste entre su vida actual y sus orígenes humildes. Roberto se detuvo frente al ventanal que daba vista a la ciudad y por un momento permitió que su mente viajara hasta Veracruz, hasta esa casa pequeña donde había aprendido el valor del trabajo y donde una mujer que había sacrificado todo por él seguía esperando una llamada que nunca llegaba. Guardó el teléfono en el bolsillo de su traje italiano y regresó a su escritorio, donde una montaña de documentos importantes lo esperaba. Esa noche, Soledad se acostó como siempre, después de rezar sus oraciones y revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Se cubrió con la colcha que ella misma había tejido años atrás y cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. En la oscuridad de su cuarto, se permitió fantasear con la posibilidad de que Roberto apareciera un día por sorpresa, con esa sonrisa que derretía su corazón y con ganas de comer sus tamales como cuando era niño. No sabía que al día siguiente tomaría una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas, una decisión nacida del amor maternal más puro y del deseo desesperante de abrazar a su hijo una vez más. No sabía que esa decisión la llevaría a vivir la experiencia más humillante y dolorosa de toda su existencia, pero también la que finalmente devolvería a su hijo al camino que había perdido. El despertador sonó a las 6 en punto de la mañana en el penthouse de Polanco, y Roberto Hernández se incorporó inmediatamente con la disciplina de quien había convertido el éxito en una rutina inquebrantable. Su departamento de lujo se extendía en silencio a su alrededor, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que pocos privilegiados podían permitirse. Los muebles de diseñador, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas y los pisos de mármol italiano creaban un ambiente de elegancia sofisticada que contrastaba dramáticamente con la casa de mosaicos agrietados donde había pasado su infancia. Se dirigió al baño principal, donde el espejo le devolvió la imagen de un hombre en la plenitud de sus 45 años. Su rostro mostraba la determinación que lo había llevado desde las calles humildes de Veracruz hasta las oficinas ejecutivas de Santa Fe, pero también las líneas de tensión que se habían profundizado en los últimos años. Sus ojos, del mismo color café que había heredado de su padre Ramón, conservaban esa intensidad que su madre Soledad siempre había descrito como la mirada de quien puede conquistar el mundo. Mientras se duchaba bajo el agua perfectamente temperada, Roberto permitió que su mente repasara la agenda del día. Una junta con inversionistas japoneses a las 9, una conferencia telefónica con socios de Miami al mediodía y por la tarde la presentación de un proyecto que podría significar millones de dólares para su empresa. Era el tipo de día que 5 años atrás hubiera sido impensable para el joven, que vendía paletas en la playa durante los veranos para ayudar a pagar sus libros de texto. Se vistió con un traje negro de corte perfecto, eligió una corbata de seda italiana y se puso los gemelos de oro que había sido su primer capricho tras cerrar su primer gran negocio. Cada elemento de su vestimenta había sido seleccionado para proyectar autoridad y prosperidad, para asegurar que nadie pudiera dudar de su lugar en el mundo de las altas finanzas. Era una armadura invisible que había construido cuidadosamente para protegerse de cualquier vestigio de su pasado humilde. Bajó al garaje subterráneo, donde lo esperaba su BMW negro, inmaculado y reluciente. El motor arrancó con un ronroneo suave que lo tranquilizaba, y se dirigió hacia las oficinas, atravesando las calles aún semivacías de la ciudad. Durante el trayecto, su mente se dividía entre los números que había estado analizando la noche anterior y una persistente inquietud que no lograba identificar por completo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto y lo revisó en el semáforo.
Era Valeria, su esposa, recordándole que esa noche tenían la cena benéfica en el Club de Industriales, un evento al que asistiría la crema innata de la sociedad capitalina. Roberto suspiró ligeramente, sabiendo que sería otra velada de conversaciones superficiales, sonrisas calculadas y la constante presión de mantener las apariencias que su posición social exigía. Llegó a la torre de oficinas, donde ocupaba los 2 pisos superiores con su empresa, Inversiones Hernández y Asociados. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente en Santa Fe, y cada mañana al verlo sentía una mezcla de orgullo y vértigo. Era la materialización de todos los sueños que había tenido cuando estudiaba bajo la luz de una lámpara de mesa en la casa pequeña de Veracruz, con el sonido del mar llegando por la ventana abierta. Su asistente personal, Claudia, una mujer eficiente de 30 años que se había graduado del Tecnológico de Monterrey, lo recibió con una sonrisa profesional y una taza de café recién hecho. Le entregó el resumen de las llamadas que había recibido desde la noche anterior, los emails más urgentes impresos y organizados por prioridad, y la confirmación de sus citas del día. Roberto revisó todo meticulosamente, pero se detuvo cuando vio anotado en la lista 3 llamadas perdidas, casa. Un pellizco de culpa le atravesó el pecho, pero inmediatamente lo reprimió con la justificación que había usado tantas veces. Estaba construyendo un imperio, estaba asegurando un futuro próspero, estaba cumpliendo el sueño que su madre había tenido para él cuando vendió su máquina de coser para pagar sus estudios. Seguramente ella entendía que el éxito requería sacrificios, que las llamadas tendrían que esperar hasta que tuviera tiempo para una conversación adecuada. Se sumergió en el trabajo con la intensidad que lo caracterizaba. Los números danzaban en su mente como una sinfonía compleja. Las proyecciones financieras se desarrollaban ante sus ojos como mapas hacia tesoros escondidos. Era en esos momentos cuando se sentía más vivo, más seguro de sí mismo, más alejado del niño descalzo que una vez correteaba por las calles empedradas de la Huaca. Durante la junta con los inversionistas japoneses, Roberto desplegó todo su carisma y conocimiento financiero. Presentó las cifras con la precisión de un cirujano y la pasión de un artista, convenciendo a los hombres de traje impecable de que su empresa era la inversión más inteligente que podían hacer en Latinoamérica. Cuando estrecharon las manos al cerrar el trato, sintió esa familiar oleada de adrenalina que venía con cada victoria empresarial. Pero en el momento de silencio que siguió, cuando los japoneses se marcharon y él se quedó solo en la sala de juntas, una imagen inesperada cruzó por su mente. Su madre Soledad, sentada en la mecedora de mimbre, con las manos ocupadas en alguna costura, mientras lo esperaba a que regresara de la escuela. La imagen fue tan vívida que por un momento pudo oler el aroma de frijoles refritos que siempre llenaba la casa. Sacudió la cabeza y regresó a su escritorio, donde encontró a Valeria esperándolo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Su esposa era una mujer hermosa de 38 años, con el tipo de elegancia refinada que solo se conseguía con años de clases de etiqueta y una educación privilegiada. Llevaba puesto un vestido de diseñador que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un año, y cada detalle de su apariencia hablaba de sofisticación y estatus social. Se había conocido en una conferencia sobre mercados emergentes 3 años atrás, donde ella trabajaba como directora de relaciones públicas para una empresa de cosméticos de lujo. Valeria había quedado impresionada por su éxito meteórico y su presencia imponente, mientras que Roberto se había sentido atraído por la forma en que ella se movía con naturalidad entre la élite empresarial. Su matrimonio había sido el evento social del año, una celebración grandiosa en Las Lomas que había sido fotografiada para 3 revistas de sociedad. Valeria se acercó y le dio un beso en la mejilla, cuidando de no arruinar su maquillaje perfectamente aplicado. Le recordó los detalles de la cena de esa noche, las personas importantes que estarían presentes y la importancia de causar la impresión correcta. Roberto asintió mecánicamente, mientras su mente aún luchaba con la imagen persistente de su madre que había aparecido momentos antes.
Cuando Valeria mencionó que habían recibido una invitación para pasar el fin de semana en Acapulco con algunos socios potenciales, Roberto sintió una punzada de nostalgia inexplicable. Acapulco estaba a solo unas horas de Veracruz, lo suficientemente cerca como para que pudiera, pero inmediatamente desechó el pensamiento. Su agenda estaba completamente llena. Tenía compromisos importantes, responsabilidades que no podía ignorar. La tarde transcurrió en una sucesión de llamadas telefónicas, revisión de contratos y análisis de mercado. Roberto trabajaba con la eficiencia de una máquina bien engrasada, pero había algo diferente ese día, una inquietud sutil que no lograba identificar completamente. Cada vez que su teléfono sonaba, esperaba inconscientemente escuchar la voz de su madre, aunque sabía que ella nunca llamaba a la oficina. Cerca de las 5, Claudia entró con más documentos para revisar y le mencionó casualmente que había recibido otra llamada del mismo número de Veracruz. Roberto levantó la vista de los papeles y por primera vez en meses preguntó por los detalles. Claudia le explicó que siempre era una señora que preguntaba por él, pero que nunca dejaba mensaje, solo decía que volvería a llamar después. Un nudo se formó en el estómago de Roberto. Sabía exactamente quién era esa señora y por qué no dejaba mensajes. Su madre nunca había estado cómoda con la tecnología moderna y la idea de hablarle a una máquina la ponía nerviosa. La imagen de Soledad colgando el teléfono después de escuchar el buzón de voz lo hizo sentir una culpa que había estado evitando durante meses. Se levantó de su escritorio y caminó hacia el ventanal que daba al poniente de la ciudad. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas que le recordaron inevitablemente los atardeceres en el puerto de Veracruz. Recordó cómo solía sentarse con su madre en el pequeño patio de la casa, compartiendo un vaso de agua de Jamaica, mientras ella le contaba historias de cuando era joven y trabajaba en una fábrica textil. Su teléfono vibró con un mensaje de Valeria, confirmando que el chofer los recogería a las 8 para ir a la cena. Roberto leyó el mensaje, pero su mente estaba en otro lugar, recordando la última vez que había visto a su madre. Había sido hace 3 años, en Navidad, cuando había ido a Veracruz por obligación más que por deseo genuino. Recordaba cómo los ojos de Soledad se habían iluminado al verlo, cómo había corrido a la cocina para prepararle todos sus platillos favoritos, cómo había insistido en que se llevara tuppers llenos de comida para el viaje de regreso. También recordaba la incomodidad que había sentido cuando algunos vecinos se acercaron a saludarlo, la sensación de que su traje caro y su automóvil lujoso desentonaban completamente con el ambiente humilde del barrio. Había sentido las miradas curiosas, algunos comentarios en voz baja sobre el muchacho de Doña Sole que ahora era rico, y esa mezcla de orgullo y vergüenza que no sabía cómo manejar. Valeria había estado particularmente incómoda durante esa visita. Había aceptado acompañarlo con cierta reticencia, y durante todo el viaje había hecho comentarios sobre las diferencias culturales, la importancia de mantener cierta distancia social y la necesidad de que Roberto se enfocara en su futuro en lugar de anclarse al pasado. Sus palabras habían calado profundo, plantando semillas de duda sobre la conveniencia de mantener vínculos estrechos con sus orígenes humildes. El sonido del teléfono lo sacó de sus reflexiones. Era una llamada internacional de uno de sus socios en Nueva York, y pasó los siguientes 30 minutos discutiendo oportunidades de inversión en el mercado asiático. Cuando terminó la llamada, ya había oscurecido completamente y las luces de la ciudad creaban un tapiz brillante que se extendía hasta el horizonte. Roberto recogió sus cosas, guardó algunos documentos importantes en su maletín de cuero italiano y se preparó para partir hacia casa. Mientras esperaba el elevador, su mirada se posó en la fotografía enmarcada que tenía sobre su escritorio. Una imagen de él y Valeria en su luna de miel en París, ambos sonriendo frente a la Torre Eiffel. Era una fotografía perfecta, de una pareja perfecta, en un momento perfecto de sus vidas perfectamente organizadas. Pero mientras el elevador descendía hacia el garaje, Roberto se dio cuenta de que no había ni una sola fotografía de su madre en toda su oficina,
ni una sola imagen que lo conectara con la mujer que había sacrificado todo para que él pudiera estar donde estaba. La realización lo golpeó como un puño en el estómago, una culpa silenciosa que había estado evitando, pero que ahora se presentaba con claridad dolorosa. El camino de regreso a casa transcurrió en medio del tráfico típico de la Ciudad de México, pero Roberto apenas lo notó. Su mente estaba ocupada calculando cuánto tiempo había pasado desde su última conversación real con su madre, cuántas llamadas había ignorado, cuántas veces había postergado una visita por compromisos que en ese momento le parecían urgentes, pero que ahora se sentían superficiales. Al llegar a su edificio, el portero lo saludó con la deferencia reservada para los residentes más prominentes. Roberto subió al penthouse en silencio, encontrando a Valeria ya arreglada para la cena, radiante en un vestido de noche que había costado una fortuna. Ella se acercó para darle un beso, pero se detuvo al notar su expresión distante. Valeria le preguntó si todo estaba bien, y Roberto estuvo a punto de contarle sobre las llamadas de su madre, sobre la culpa que lo estaba carcomiendo, sobre la necesidad que sentía de reconectarse con sus raíces. Pero algo en la expresión de su esposa, una ligera tensión alrededor de sus ojos perfectamente maquillados, lo hizo dudar. En lugar de eso, simplemente asintió y le dijo que había sido un día largo en la oficina. Esa noche, durante la cena benéfica en el club más exclusivo de la ciudad, Roberto sonrió en los momentos apropiados, participó en las conversaciones sobre mercados financieros y tendencias económicas, y escribió un cheque generoso para la causa del mes. Pero su mente estaba en Veracruz, en una casa pequeña donde una mujer de 68 años probablemente estaba sentada frente a un teléfono silencioso, esperando una llamada que nunca llegaba. Los siguientes días transcurrieron en una rutina aparentemente normal, pero Roberto no podía sacudirse la sensación de inquietud que había comenzado a crecer en su interior como una sombra persistente. Durante las juntas ejecutivas, mientras analizaba proyecciones financieras y tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, su mente divagaba hacia recuerdos de su infancia que había mantenido cuidadosamente archivados durante años. Valeria había notado su distracción, pero la había atribuido al estrés laboral que era común en su mundo de altas finanzas. Esa mañana, mientras desayunaban en silencio en el comedor de cristal de su penthouse, ella hojeaba una revista de decoración y comentaba sobre la posibilidad de remodelar el estudio. Roberto asentía mecánicamente mientras tomaba su café expreso, pero su atención estaba dividida entre las palabras de su esposa y la persistente imagen mental de su madre sentada sola en su casa de Veracruz. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo el silencio matutino. Era María, la empleada doméstica que limpiaba el departamento 3 veces por semana, informando que no podría ir ese día porque su hijo había enfermado. Valeria colgó con un suspiro de molestia, claramente contrariada por la alteración en su rutina perfectamente organizada. Comentó con desdén sobre la falta de compromiso de la gente trabajadora y cómo siempre ponían a sus familias antes que sus responsabilidades laborales. Roberto levantó la vista de su teléfono, donde había estado revisando emails, y se encontró con los ojos de su esposa. Por primera vez en mucho tiempo, realmente la observó mientras hablaba. Notó la forma en que sus labios se curvaban con cierto desprecio cuando mencionaba a esa gente, el tono ligeramente altanero que usaba cuando se refería a quienes consideraba de una clase social inferior. Era un aspecto de su personalidad que siempre había estado ahí, pero que él había elegido ignorar o racionalizar como parte de su educación privilegiada. Cuando Roberto sugirió suavemente que tal vez la empleada tenía razones válidas para priorizar a su hijo enfermo, Valeria lo miró con sorpresa. Le recordó que habían pagado por un servicio profesional y que las excusas familiares no deberían interferir con los compromisos laborales. Sus palabras resonaron en la mente de Roberto de una manera incómoda, haciéndole recordar todas las veces que él mismo había usado el trabajo como excusa para evitar las llamadas de su madre. Esa tarde, en su oficina, Roberto se encontró incapaz de concentrarse en los documentos que tenía frente a él. Claudia había entrado varias veces para traerle contratos que requerían su firma, pero él se quedaba mirando por la ventana hacia el horizonte,
donde el smog de la ciudad se mezclaba con las montañas distantes. Su asistente finalmente se atrevió a preguntarle si se sentía bien, notando su comportamiento inusualmente distraído. Roberto le pidió que sostuviera todas sus llamadas por 1 hora y cerró la puerta de su oficina. Se sentó en su silla ejecutiva de cuero y por primera vez en meses realmente se permitió pensar en su madre sin las defensas mentales que había construido para protegerse de la culpa. Visualizó su rostro arrugado por los años de trabajo duro, sus manos manchadas por las labores domésticas, sus ojos que siempre se iluminaban cuando lo veía llegar. Recordó la última Navidad que había pasado en Veracruz, cómo su madre había insistido en prepararle tamales desde las 5 de la mañana para que estuvieran listos cuando él despertara. Recordó cómo había rechazado cortésmente la segunda porción, alegando que tenía que cuidar su figura para las reuniones de negocios, y cómo había visto una sombra de decepción cruzar por los ojos de Soledad antes de que ella sonriera y le dijera que entendía perfectamente. También recordó los comentarios que Valeria había hecho durante todo ese viaje, cómo había criticado el atraso del pueblo, la falta de restaurantes decentes, la incomodidad de dormir en la cama pequeña del cuarto de huéspedes. Había sugerido que la próxima vez sería mejor invitar a su madre a la Ciudad de México, donde podrían hospedarla en un hotel cómodo y mostrarle cómo vive la gente exitosa. Pero Roberto sabía que su madre nunca se sentiría cómoda en el ambiente sofisticado que él había creado. Había visto cómo se encogía ligeramente cuando Valeria usaba palabras en inglés que no comprendía, cómo había comido en silencio durante la única cena que habían compartido en un restaurante caro, perdida entre la cristalería fina y los meseros que la trataban con una cortesía distante. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Valeria, recordándole que esa noche tenían una cena importante con los Mendoza, una familia prominente del mundo financiero que podría abrir puertas importantes para futuros negocios. Le recordaba que se asegurara de llegar temprano a casa para cambiarse apropiadamente y que recordara mencionar su próximo proyecto de expansión internacional. Roberto leyó el mensaje 2 veces antes de guardarlo. Se dio cuenta de que su vida se había convertido en una sucesión interminable de cenas importantes, contactos estratégicos y conversaciones calculadas. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación genuina? ¿Cuándo había sido la última vez que había reído sinceramente, sin calcular el impacto social de su humor? Esa tarde, mientras revisaba las proyecciones del trimestre, encontró una nota adhesiva que Claudia había dejado sobre su escritorio. La señora de Veracruz volvió a llamar. Preguntó si usted estaba bien porque hacía tiempo que no sabía de usted. Roberto se quedó mirando la nota durante varios minutos, sintiendo cómo su corazón se contraía con una mezcla de amor y remordimiento. Se imaginó a su madre marcando su número, con esos dedos que temblaban ligeramente, esperando pacientemente mientras el teléfono sonaba, y luego colgando cuando saltaba el buzón de voz porque no sabía qué decirle a una máquina. Se imaginó las preguntas que probablemente se hacía. ¿Estará enfermo? ¿Habrá tenido algún accidente? ¿Se habrá olvidado de ella completamente? La culpa se intensificó cuando recordó que la semana anterior había tenido tiempo para una sesión de golf de 3 horas con un cliente potencial, pero había ignorado las llamadas de su madre, alegando que estaba demasiado ocupado. Había tenido tiempo para una cena de 5 cursos con inversionistas extranjeros, pero no había encontrado ni 10 minutos para llamar a la mujer que había sacrificado todo por su educación. Roberto tomó su teléfono personal y marcó el número de casa. Escuchó el tono familiar mientras su corazón se aceleraba, preparando mentalmente las palabras que le diría a su madre. Pero el teléfono sonó y sonó sin respuesta. Miró su reloj y se dio cuenta de que eran las 4 de la tarde, la hora en que probablemente ella estaría trabajando en el taller de costura de Doña Remedios. Colgó con una mezcla de alivio y frustración. Parte de él se sentía aliviado de no tener que enfrentar inmediatamente la conversación que sabía que era inevitable, pero otra parte se sintió aún más culpable por sentirse aliviado. Era como si su subconsciente estuviera buscando excusas para mantener la distancia que se había vuelto tan cómoda y tan tóxica a la vez. Esa noche,
Durante la cena con los Mendoza, en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, Roberto participó en las conversaciones con su charme habitual, pero con menos entusiasmo del acostumbrado. Valeria brillaba a su lado, luciendo espectacular en un vestido de diseñador que había costado más de lo que su madre ganaba en 6 meses. Hablaba con soltura sobre arte, viajes a Europa y las últimas tendencias en decoración de interiores. Cuando la señora Mendoza mencionó que acababa de regresar de un viaje a España con su madre octogenaria, describiendo lo especial que había sido compartir esa experiencia con ella, Roberto sintió una punzada en el pecho. Comentó sobre lo importante que era valorar el tiempo con los padres mientras aún era posible, y Roberto asintió mientras luchaba contra la ironía dolorosa de su situación. Valeria, notando su silencio inusual, desvió hábilmente la conversación hacia temas de negocios donde sabía que Roberto se sentiría más cómodo. Habló de sus proyectos de expansión, de las oportunidades en mercados internacionales, construyendo cuidadosamente la imagen de una pareja exitosa y ambiciosa que tenía el mundo a sus pies. Después de la cena, mientras regresaban a casa en el BMW, Valeria comentó satisfecha sobre lo bien que había ido la velada. Mencionó las conexiones potenciales que habían establecido y las oportunidades de negocio que podrían surgir. Roberto conducía en silencio, asentía en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando llegaron al penthouse, Valeria se dirigió inmediatamente al baño para quitarse el maquillaje y prepararse para dormir. Roberto se quedó en el living, sirvió un whisky que no tenía ganas de tomar y se sentó frente a las ventanas que daban vista a la ciudad iluminada. Las luces se extendían hasta el horizonte, como un mar de estrellas artificiales, pero todo le parecía frío y distante. Su teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Alguien había etiquetado a Valeria en una foto de la cena de esa noche, donde aparecían sonriendo junto a los Mendoza. Los comentarios hablaban de lo perfecta que se veía la pareja, de lo envidiable que era su estilo de vida. Roberto observó la fotografía durante varios minutos, viendo a dos extraños hermosos que sonreían para las cámaras, pero que parecían estar actuando en una obra de teatro. Valeria salió del baño envuelta en su bata de seda, con el cabello recogido y la cara limpia de maquillaje. Se veía más joven así, más parecida a la mujer de la que se había enamorado 3 años atrás. Se acercó y se sentó a su lado en el sofá, notando su expresión pensativa. Le preguntó qué le pasaba, y Roberto estuvo a punto de abrirse completamente. Estuvo a punto de contarle sobre las llamadas de su madre, sobre la culpa que lo estaba consumiendo, sobre la sensación creciente de que había perdido algo importante en su carrera hacia el éxito. Pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, le dijo que estaba preocupado por algunos asuntos de la empresa, que había mucha presión con los nuevos proyectos. Valeria asintió comprensivamente y le sugirió que tal vez necesitaba unas vacaciones. Mencionó que habían recibido una invitación para pasar un fin de semana largo en Aspen con algunos amigos, que sería perfecto para desestresarse y hacer networking al mismo tiempo. Roberto la escuchó proponer itinerarios de viaje, hablar de la importancia de mantener las apariencias sociales correctas, de cómo estas conexiones eran cruciales para su futuro. Y mientras la escuchaba, se dio cuenta de algo que había estado evitando admitir durante meses. Se sentía profundamente solo en su propia vida. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Roberto se quedó despierto mirando el techo. En el silencio de la madrugada, permitió que los recuerdos reprimidos fluyeran libremente. Recordó los domingos en la playa de Veracruz, cuando su madre empacaba tortas de frijoles y agua de Jamaica para pasar el día entero junto al mar. Recordó cómo ella se quitaba los zapatos para caminar en la arena, cómo reía cuando las olas le mojaban el vestido, cómo le enseñaba a hacer castillos de arena con las manos. Recordó las noches cuando estudiaba para los exámenes de la universidad, cómo su madre se quedaba despierta a su lado, cosiendo mientras él leía, asegurándose de que tuviera suficiente luz y café caliente. Recordó cómo celebraba cada una de sus buenas calificaciones como si fuera una victoria personal, cómo guardaba
cada reconocimiento académico en una caja especial junto con sus fotografías de graduación. Y recordó la promesa que le había hecho el día que se graduó de la universidad, cuando ella había llorado de orgullo viéndolo recibir su diploma. Le había prometido que nunca se olvidaría de dónde venía, que nunca dejaría que el éxito lo cambiara, que siempre sería el mismo muchacho que ella había criado con tanto amor y sacrificio. Roberto cerró los ojos y sintió las primeras lágrimas que había derramado en años. Se dio cuenta de que había roto esa promesa de la manera más dolorosa posible, gradualmente, silenciosamente, permitiendo que la distancia creciera día tras día hasta convertirse en un abismo que ahora parecía imposible de cruzar. En Veracruz, Soledad despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible la estuviera empujando hacia una decisión que había estado posponiendo durante semanas. El amanecer llegaba tímido a través de las cortinas desgastadas de su cuarto, y el sonido familiar de las gaviotas, anunciando el nuevo día, se mezclaba con el rumor distante del puerto que comenzaba sus actividades. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de sus 68 años en cada articulación, pero también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Había soñado con Roberto otra vez, pero esta vez el sueño había sido diferente. En lugar de verlo como el niño travieso de su infancia, lo había visto como el hombre exitoso que era ahora, pero con una expresión de tristeza que la había despertado con el corazón acelerado. En el sueño, él la buscaba entre una multitud de extraños elegantemente vestidos, gritaba su nombre, pero ella no podía alcanzarlo porque una pared de cristal los separaba. Se levantó y se dirigió a la cocina para preparar su café de olla matutino. Mientras encendía la estufa y medía el agua, sus manos temblaron ligeramente, no solo por la edad, sino por la decisión que había estado germinando en su mente durante las últimas noches de insomnio. Había contado en su calendario que habían pasado 4 meses desde la última vez que había logrado hablar con Roberto y 6 desde su última visita a casa. Mientras esperaba que hirviera el agua, tomó de la mesa la libreta donde anotaba los números telefónicos y marcó una vez más el número de su hijo. Como las veces anteriores, saltó directamente al buzón de voz sin siquiera sonar. Esta vez, sin embargo, en lugar de colgar inmediatamente, se quedó escuchando la voz grabada de Roberto pidiendo que dejaran un mensaje. Su voz sonaba profesional, distante, como si perteneciera a un extraño elegante en lugar del muchacho que una vez la había consolado cuando su padre murió. Colgó el teléfono y se quedó mirándolo durante varios minutos, como si el aparato pudiera darle respuestas a las preguntas que la atormentaban. ¿Estaría enfermo? ¿Habría tenido algún accidente? ¿O simplemente se había olvidado de ella, perdido en ese mundo de riqueza y responsabilidades que parecía tan lejano a su propia realidad? El café comenzó a borbotear en la olla, llenando la cocina con su aroma reconfortante. Soledad se sirvió una taza humeante y se sentó en la única silla de su mesa, la misma donde había ayudado a Roberto con las tareas cuando era niño, donde habían compartido miles de desayunos antes de que él partiera hacia la escuela con su lonchera preparada con amor. Tomó la primera cucharada del café endulzado con piloncillo y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente. Recordó el día que Roberto se había graduado de la universidad, cómo había llorado de orgullo viéndolo subir al escenario para recibir su diploma. Recordó cómo él la había abrazado después de la ceremonia, prometiéndole que todo su sacrificio había valido la pena, que nunca se olvidaría de todo lo que ella había hecho por él. Pero también recordó los cambios sutiles que había comenzado a notar en sus visitas posteriores. Cómo gradualmente había comenzado a llegar en automóviles más caros, vestido con ropa más fina, hablando de negocios e inversiones que ella no comprendía completamente. Cómo las conversaciones se habían vuelto más cortas, más formales, como si estuviera cumpliendo con una obligación social más que disfrutando tiempo con su madre. Y recordó a Valeria, la mujer hermosa y elegante que Roberto había traído a casa hace 3 años. Desde el momento en que había bajado del automóvil, Soledad había notado la forma en que Valeria observaba la casa, el barrio,
como si estuviera evaluando todo con una mirada crítica. Durante toda la visita había sido cortés pero fría, sonriendo en los momentos apropiados, pero manteniendo una distancia que Soledad había sentido como una pared invisible. Recordó cómo Valeria había rechazado educadamente cada platillo que ella había preparado con tanto cuidado, alegando que tenía restricciones dietéticas. Cómo había sugerido que la próxima vez sería mejor encontrarse en un restaurante en lugar de molestar a Soledad con la preparación de comida casera. Cómo había comentado sobre la pintoresca simplicidad del lugar, pero con un tono que hacía que el cumplido sonara más como una crítica sutil. Soledad terminó su café y se dirigió al pequeño altar donde tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendió una veladora nueva y se arrodilló con dificultad sobre el cojín desgastado que había usado para sus oraciones durante décadas. Con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, comenzó a susurrar una plegaria que salía directamente del corazón. Le pidió a la Virgencita que la guiara, que le diera la fuerza para tomar la decisión correcta. Le pidió que protegiera a Roberto, que lo mantuviera sano y próspero, pero también que no permitiera que el éxito lo alejara completamente de las raíces que lo habían formado, y le pidió valor para hacer lo que su corazón maternal le estaba dictando, aunque no estuviera segura de cuáles serían las consecuencias. Se quedó arrodillada durante varios minutos más, sintiendo una paz extraña que parecía confirmar lo que ya sabía en el fondo de su alma. No podía seguir esperando pasivamente que Roberto la llamara. No podía seguir viviendo con la incertidumbre y la preocupación. Tenía que verlo con sus propios ojos, asegurarse de que estuviera bien y tal vez, si tenía suerte, recuperar aunque fuera un pedacito de la relación que habían tenido antes. Se levantó con determinación renovada y se dirigió a su cuarto para abrir el armario pequeño donde guardaba sus pocos vestidos. Eligió el mejor que tenía, un vestido azul marino con pequeñas flores blancas que había comprado para la boda de Roberto y que había usado pocas veces desde entonces. Era sencillo pero digno, apropiado para viajar y para presentarse ante su hijo exitoso sin sentirse completamente fuera de lugar. En el cajón de su cómoda, envueltos en un pañuelo de seda que había sido de su madre, encontró los aretes de perlas que Ramón le había regalado para su aniversario número 15. Eran perlas falsas, pero brillaban con el amor genuino con que habían sido dados. Se los puso con cuidado, mirándose en el espejo agrietado y viendo no solo a una mujer mayor que había trabajado toda su vida, sino a una madre que seguía amando a su hijo con la misma intensidad del primer día. Tomó su bolso de cuero viejo, el mismo que había usado para acompañar a Roberto a sus graduaciones, y contó cuidadosamente los billetes arrugados que había estado ahorrando durante meses. Tenía suficiente para el boleto de autobús a la Ciudad de México, con un poco extra para alguna emergencia. No era mucho, pero sería suficiente para lo que tenía planeado. Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar lo que sabía que seguía siendo el platillo favorito de Roberto: arroz rojo con frijoles refritos y carne guisada con papas. Cocinó con el mismo amor y cuidado que había puesto en cada comida durante su infancia, probando cada sazón, agregando los condimentos exactos que sabía que a él le gustaban. El aroma familiar llenó la casa pequeña, transportándola a los domingos cuando Roberto llegaba hambriento, después de jugar fútbol en la calle con los vecinos. Mientras la comida se cocinaba, empacó algunas de sus pertenencias esenciales en una bolsa de viaje que había comprado en el mercado años atrás. No llevaba mucho: un cambio de ropa, sus medicinas, su rosario y una fotografía enmarcada de Roberto el día de su graduación universitaria. Era la foto que más atesoraba, donde él aparecía sonriendo con el birrete puesto y el diploma en las manos, mientras ella lo abrazaba con orgullo maternal visible en cada línea de su rostro. Cuando la comida estuvo lista, la dividió cuidadosamente en 3 recipientes de plástico que había lavado y secado especialmente para la ocasión. Los envolvió en una bolsa térmica que doña Remedios le había prestado, asegurándose de que llegaran calientes y en perfectas condiciones. Cada recipiente contenía una porción generosa, preparada con la esperanza de poder sentarse a comer con Roberto como en los viejos tiempos.
Se acercó de nuevo al teléfono y marcó el número de doña Carmen, su vecina y amiga de toda la vida. Le explicó que tenía que viajar a la Ciudad de México por un asunto urgente y le pidió que vigilara la casa durante su ausencia. Carmen, que conocía la situación y había notado la tristeza creciente de Soledad en los últimos meses, no hizo preguntas incómodas. Simplemente le deseó buena suerte y le pidió que se cuidara mucho. Antes de salir, Soledad se detuvo una vez más frente al altar de la Virgen. La veladora que había encendido esa mañana seguía ardiendo con una llama constante que le pareció una buena señal. Se persignó nuevamente y susurró una última oración, pidiendo que este viaje trajera reconciliación en lugar de más dolor, comprensión en lugar de rechazo. Tomó sus cosas y salió de la casa, cerrando la puerta con la llave oxidada que había usado durante décadas. El sol estaba ya alto y el calor húmedo del Golfo comenzaba a intensificarse, pero Soledad apenas lo notó. Caminó por las calles familiares de su barrio con paso decidido, saludando a los vecinos que encontraba en el camino y que la conocían desde que era una joven esposa recién llegada al puerto. En la terminal de autobuses, compró un boleto para el próximo viaje a la Ciudad de México. El empleado, un hombre joven que podría haber sido de la edad de Roberto, le explicó pacientemente los horarios y las paradas. El autobús saldría en 2 horas, lo que le daba tiempo suficiente para tomar un café y repasar mentalmente lo que le diría a su hijo cuando lo viera. Se sentó en una banca de la terminal, aferrando su bolso y la bolsa con la comida que había preparado. A su alrededor, otros viajeros esperaban sus conexiones. Trabajadores que iban a buscar empleo en la capital, estudiantes que regresaban a sus universidades, familias que visitaban a parientes lejanos. Cada uno llevaba sus propias esperanzas y preocupaciones, pero Soledad sentía que su misión era especialmente importante. Mientras esperaba, observó a una madre joven que consolaba a su hijo pequeño, que lloraba porque no quería separarse de su abuela. La escena la conmovió profundamente, recordándole todos los momentos en que Roberto había llorado cuando tenía que despedirse de ella para regresar a sus estudios. Se preguntó cuándo había sido exactamente el momento en que esas despedidas dolorosas se habían convertido en ausencias prolongadas sin explicación. Cuando finalmente anunciaron el abordaje de su autobús, Soledad se levantó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Subió lentamente los escalones del vehículo, encontró su asiento junto a la ventana y acomodó cuidadosamente sus pertenencias. Mientras el autobús se alejaba de Veracruz, ella miró por última vez el puerto que había sido su hogar durante toda su vida adulta. No sabía que este viaje cambiaría para siempre la dirección de 3 vidas, que la pondría frente a la experiencia más humillante que pudiera imaginar, pero también que finalmente abriría los ojos de su hijo a lo que realmente importaba. No sabía que su acto de amor maternal desesperado sería la chispa que encendería una transformación que ninguno de los 3 podría haber anticipado. El viaje en autobús a la Ciudad de México había durado 6 horas, que a Soledad le parecieron eternas. Durante todo el trayecto, había mantenido la bolsa con la comida firmemente agarrada contra su pecho, como si fuera un tesoro invaluable que debía proteger a toda costa. El paisaje había cambiado gradualmente del verde tropical de Veracruz a las montañas áridas que rodeaban la capital, y con cada kilómetro recorrido, su corazón latía más rápido anticipando el reencuentro con Roberto. Había llegado a la terminal del sur cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas que le recordaron los atardeceres en el puerto. La magnitud de la Ciudad de México la abrumó inmediatamente. El ruido ensordecedor del tráfico, las multitudes de personas apuradas que caminaban en todas direcciones, los edificios que se alzaban hacia el cielo como montañas de concreto y cristal. Por un momento se sintió perdida, como un pez fuera del agua en este océano urbano que parecía no tener fin. Pero la determinación maternal que la había traído hasta ahí la fortaleció. Se acercó a un policía que dirigía el tráfico cerca de la terminal y le pidió indicaciones para llegar a Polanco, explicándole con timidez que iba a visitar a su hijo. El oficial, un hombre de mediana edad con expresión amable, le explicó pacientemente cómo tomar el metro hasta la estación más cercana y luego un taxi
hasta el domicilio. El viaje en metro fue toda una aventura para Soledad, que nunca había usado el transporte subterráneo. Se aferró a su bolso con una mano y a la bolsa con la comida con la otra, observando con asombro los vagones llenos de gente que parecía moverse con una sincronización perfecta a pesar del aparente caos. Una joven estudiante, notando su confusión, se ofreció amablemente a ayudarla y la acompañó hasta la estación correcta. Cuando finalmente llegó en taxi al exclusivo condominio de Polanco donde vivía Roberto, Soledad se quedó sin aliento. El edificio se alzaba imponente ante ella, todo cristal y líneas modernas, rodeado de jardines perfectamente cuidados y con una entrada que parecía más el lobby de un hotel de lujo que la entrada de un lugar donde alguien vivía. Los porteros vestían uniformes elegantes y había automóviles caros estacionados en cada espacio visible. Se acercó tímidamente a la recepción, donde un joven de aspecto pulcro la miró con cierta curiosidad. Sus ojos recorrieron discretamente su vestido sencillo, su bolso viejo y la bolsa térmica que cargaba, claramente evaluando si pertenecía a ese ambiente sofisticado. Soledad se irguió con toda la dignidad que pudo reunir y le explicó que venía a visitar a Roberto Hernández, que era su hijo. El recepcionista revisó su lista de residentes y confirmó el nombre, pero le explicó que tenía instrucciones de anunciar todas las visitas antes de permitir el acceso. Marcó el número del penthouse y esperó mientras el teléfono sonaba. Después de varios tonos sin respuesta, colgó y le informó a Soledad que no había nadie en casa en ese momento, sugiriéndole que regresara más tarde o que intentara comunicarse directamente con el residente. Soledad sintió que el corazón se le encogía. Había viajado tantas horas, había puesto tantas esperanzas en este encuentro, y ahora Roberto no estaba en casa. El portero, viendo su expresión de decepción, le sugirió amablemente que podría esperar en el lobby durante un tiempo razonable, por si su hijo regresaba pronto. Le indicó una zona de estar elegante con sillones de cuero, donde algunos residentes ocasionalmente recibían visitas. Soledad se sentó en uno de los sillones, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. A su alrededor, todo hablaba de riqueza y sofisticación. Las obras de arte en las paredes, las plantas exóticas cuidadosamente arregladas, el mármol reluciente del piso. Se acomodó la bolsa con la comida en su regazo y trató de mantener la calma, repitiendo mentalmente las palabras que quería decirle a Roberto cuando lo viera. Pasaron casi 2 horas, durante las cuales Soledad observó a los residentes que entraban y salían del edificio. Eran personas elegantemente vestidas, que se movían con la confianza de quienes están acostumbrados al lujo. Algunos la miraron con curiosidad, otros simplemente la ignoraron, pero nadie le dirigió la palabra. Se sentía como un fantasma en un mundo que no le pertenecía. Cuando ya comenzaba a considerar la posibilidad de regresar al día siguiente, escuchó el sonido familiar de una voz que hizo que su corazón se acelerara. Era Roberto, que llegaba hablando por teléfono con alguien sobre un negocio importante. Estaba vestido con un traje impecable, llevaba un maletín de cuero caro y su presencia comandaba respeto inmediato del personal del edificio. Soledad se levantó inmediatamente, con las piernas temblando por los nervios y la emoción. Su hijo se veía tan distinguido, tan exitoso, tan diferente al muchacho que había criado, que por un momento dudó si debería acercarse. Pero el amor maternal fue más fuerte que la intimidación, y comenzó a caminar hacia él, con la bolsa de comida en las manos, como una ofrenda de paz. Roberto terminó su llamada telefónica y se dirigió hacia los elevadores sin notar la presencia de su madre. Fue el portero quien discretamente le señaló que una señora había estado esperándolo durante horas. Roberto se volvió y sus ojos se encontraron con los de Soledad, y por un momento el tiempo se detuvo completamente. La expresión en el rostro de Roberto pasó por varias emociones en cuestión de segundos: sorpresa, confusión, una pizca de alegría, y luego algo que Soledad no pudo identificar completamente, pero que se parecía a la incomodidad. Él se acercó lentamente, como si estuviera procesando la realidad de encontrar a su madre en el lobby de su exclusivo edificio. Soledad no pudo contenerse más,
y se lanzó a abrazarlo, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaban libremente. Roberto la abrazó también, pero ella pudo sentir cierta tensión en sus brazos, como si una parte de él se resistiera a mostrar afecto en ese lugar público y sofisticado. Aún así, por un momento, fueron solo una madre y un hijo que se reencuentran después de mucho tiempo. Roberto la llevó hacia una zona más privada del lobby y le preguntó qué hacía allí, si todo estaba bien, si había pasado algo malo en Veracruz. Su tono era cariñoso, pero también preocupado, como si la presencia de su madre en su mundo pudiera significar algún tipo de crisis. Soledad le explicó que simplemente había sentido la necesidad de verlo, de asegurarse de que estuviera bien, y le mostró la bolsa con la comida que había preparado especialmente para él. Los ojos de Roberto se suavizaron al ver la bolsa, reconociendo inmediatamente los aromas familiares que escapaban de ella. Por un momento, pareció transportarse a su infancia, cuando llegaba a casa después de la escuela y encontraba la mesa puesta con sus platillos favoritos. Le dijo a su madre que subieran a su departamento para poder conversar con más privacidad y tranquilidad. Mientras esperaban el elevador, Soledad observó a su hijo más de cerca. Notó las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que constantemente revisaba su teléfono, la manera en que sus hombros se mantenían rígidos incluso en este momento de reunión familiar. Se preguntó si realmente era feliz en toda esa opulencia, o si había pagado un precio demasiado alto por su éxito. El elevador llegó y comenzaron a subir hacia el penthouse. Roberto le comentaba sobre el edificio, sobre las comodidades que tenía, claramente tratando de llenar el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Soledad asentía y sonreía, pero en el fondo sentía una tristeza que no podía explicar completamente. Su hijo parecía tan distante, tan diferente, como si fuera un extraño educado que la estaba atendiendo por cortesía. Las puertas del elevador se abrieron directamente en el penthouse, y Soledad se encontró en un ambiente que superaba todo lo que había imaginado. Los techos altos, los ventanales enormes con vista panorámica, los muebles de diseñador, las obras de arte caras en las paredes. Todo era perfecto, impecable, pero también frío. No había una sola fotografía familiar visible, no había nada que le recordara al Roberto que ella conocía. Fue en ese momento cuando apareció Valeria, saliendo del dormitorio principal como si fuera una modelo de revista. Llevaba puesto un vestido de casa que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador del puerto. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su maquillaje era impecable incluso a esa hora de la noche, y cada detalle de su apariencia hablaba de refinamiento y lujo. La expresión en el rostro de Valeria cuando vio a Soledad fue inconfundible, una mezcla de sorpresa desagradable y molestia apenas contenida. Sus ojos recorrieron a la mujer mayor de pies a cabeza, tomando nota de cada detalle que confirmaba la diferencia de clase social entre ellas. La sonrisa que le dirigió fue tan artificial como una flor de plástico, cortés en la superficie, pero completamente vacía de calidez genuina. Roberto hizo las presentaciones con cierta torpeza, claramente incómodo por la situación inesperada. Valeria se acercó y saludó a Soledad con un beso en la mejilla que fue más protocolo social que gesto afectuoso. Su perfume caro contrastaba dramáticamente con la sencillez natural de la mujer mayor, creando una tensión palpable en el ambiente. Soledad, sintiéndose cada vez más fuera de lugar pero determinada a cumplir su misión maternal, le ofreció a Roberto la bolsa con la comida que había preparado. Le explicó con entusiasmo maternal que había hecho todos sus platillos favoritos, los mismos que solía prepararle cuando era niño. Sus ojos brillaban con la esperanza de poder compartir una comida familiar, de recuperar aunque fuera por un momento la intimidad que habían perdido. La reacción de Valeria fue inmediata y devastadora. Con una sonrisa que no logró ocultar completamente su desdén, comentó que qué lindo detalle, pero que era una lástima que tanto Roberto como ella estuvieran siguiendo una dieta estricta supervisada por un nutriólogo. Sugirió que tal vez sería mejor guardar la comida para otra ocasión, usando un tono que hacía que la generosidad de Soledad
sonara como una inconveniencia. Soledad sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero trató de mantener la compostura. Propuso tímidamente que tal vez podrían hacer una excepción por esta ocasión especial, que había viajado muy lejos específicamente para compartir esa comida con Roberto. Pero Valeria interceptó la conversación con habilidad manipuladora, explicándole a Soledad que gente como ellos tenía que mantener ciertas imágenes, que las comidas caseras no encajaban con su estilo de vida actual. Roberto permanecía en silencio durante este intercambio, claramente dividido entre el amor que sentía por su madre y la presión social que representaba Valeria. Sus ojos iban de una mujer a la otra, como si estuviera asistiendo a un torneo de tenis emocional, donde él era tanto el premio como el árbitro. Valeria, viendo que había logrado establecer su dominio sobre la situación, sugirió que tal vez sería mejor que Soledad descansara en un hotel cómodo esa noche y que al día siguiente podrían almorzar en un restaurante apropiado. Su tono era el de alguien que está siendo magnánimamente generosa con una persona de clase inferior, y cada palabra estaba cargada de condescendencia apenas disimulada. Fue entonces cuando Soledad se dio cuenta de que había cometido un error terrible. No era bienvenida en este mundo de cristal y mármol que su hijo había construido. Su presencia, con su vestido sencillo y su bolsa de comida casera, era vista como una mancha en la perfección artificial que rodeaba la vida de Roberto. El amor que había empacado cuidadosamente en esos recipientes era considerado inadecuado para el paladar sofisticado de su hijo exitoso. La tensión en el penthouse se había vuelto tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Soledad se quedó de pie en el centro de la elegante sala, aferrando su bolsa con la comida como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. La realidad de su situación comenzaba a golpearla con una crueldad que no había anticipado. No era solo que no fuera bienvenida, sino que su presencia parecía causar una incomodidad activa en la mujer que había elegido su hijo. Roberto permanecía cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos y una expresión que luchaba entre la culpa y la frustración. Cada pocos segundos miraba su reloj, como si estuviera calculando cuánto tiempo tendría que durar esta situación incómoda antes de poder resolverla de alguna manera que satisficiera a ambas partes. Pero en el fondo sabía que no había una solución fácil para el conflicto que se estaba desarrollando ante sus ojos. Valeria, por su parte, había asumido el control completo de la situación con la destreza de alguien acostumbrada a manejar personas que consideraba socialmente inferiores. Se movía por la habitación con gracia calculada, siempre manteniendo una sonrisa cortés pero fría, mientras verbalmente construía barreras invisibles que dejaban muy claro el lugar que cada persona ocupaba en su mundo perfectamente ordenado. Cuando Valeria sugirió por tercera vez que tal vez sería mejor que Soledad se hospedara en un hotel, usando un tono que mezclaba preocupación falsa con impaciencia real, algo se quebró en el interior de la mujer mayor. Durante 68 años, había enfrentado todo tipo de adversidades con dignidad y fortaleza. Había trabajado hasta el agotamiento para darle a su hijo las oportunidades que él ahora disfrutaba, pero nunca había sido tratada con tal desprecio sutil y sistemático. Soledad se irguió con toda la dignidad que pudo reunir, y mirando directamente a los ojos de su hijo, le dijo que entendía que había cometido un error al venir sin avisar. Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía la compostura con el orgullo de una mujer que había enfrentado la vida con valentía. Le explicó que no había sido su intención causar molestias, que simplemente una madre había extrañado a su hijo y había querido asegurarse de que estuviera bien. Roberto sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón. La forma en que su madre se disculpaba por un acto de amor puro, la manera en que se culpaba a sí misma por su presencia en la vida de él, lo confrontó con una realidad que había estado evitando durante meses. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, diciéndole que no tenía nada por lo cual disculparse, que siempre sería bienvenida en su casa. Valeria observó este intercambio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era evidente que la situación no se estaba desarrollando según sus planes y que Roberto estaba mostrando signos de debilidad emocional que podrían complicar la imagen cuidadosamente construida
que tenían como pareja. Se acercó y con un tono aparentemente conciliador, sugirió que tal vez podrían llamar al servicio de habitaciones del mejor hotel de la zona para que Soledad pudiera descansar cómodamente. Pero Soledad ya había tomado su decisión. Con la bolsa de comida todavía en las manos, le dijo a Roberto que no quería ser una carga para nadie, que regresaría a Veracruz esa misma noche si era posible conseguir un autobús. Su voz llevaba el peso de la decepción y la tristeza, pero también la dignidad inquebrantable de una mujer que prefería retirarse con honor antes que quedarse donde no era querida. Roberto protestó inmediatamente, diciéndole que era muy tarde para viajar, que era peligroso, que al menos debería quedarse hasta el día siguiente. Pero Valeria, con una sonrisa que parecía comprensiva, pero que llevaba veneno en cada palabra, le dijo a Soledad que tal vez tenía razón, que a veces lo mejor era no prolongar situaciones incómodas innecesariamente. Fue entonces cuando Soledad hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, pero con una sonrisa valiente que partía el alma, le ofreció a Roberto la bolsa de comida una última vez. Le dijo que por lo menos se llevara los tuppers, que podía comerlos cuando tuviera tiempo, que ella estaría feliz sabiendo que había probado algo hecho con el amor de siempre. La respuesta de Valeria fue el momento que cambiaría todo para siempre. Con un movimiento aparentemente accidental, pero claramente intencional, golpeó la bolsa térmica con su mano, haciendo que los recipientes se derramaran por el suelo de mármol. El arroz rojo se esparció como confeti triste. Los frijoles crearon charcos marrones sobre el piso inmaculado, y la carne guisada se mezcló con todo en una masa irreconocible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Soledad se quedó mirando la comida derramada, con una expresión de horror y dolor que era imposible de describir. Toda la preparación cuidadosa, todo el amor que había puesto en cada ingrediente, todo el viaje y la esperanza, estaba ahora esparcido por el suelo como basura. Valeria inmediatamente se disculpó con una actuación digna de una actriz profesional, diciendo que había sido un accidente terrible, que lo sentía muchísimo. Pero sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada, como si finalmente hubiera logrado eliminar el último vestigio de la vida anterior de Roberto de su ambiente perfecto. Roberto se quedó paralizado durante unos segundos, mirando alternadamente la comida en el suelo, la expresión destrozada de su madre y la sonrisa falsa de su esposa. Era un momento de verdad que no había buscado pero que no podía evitar. Tenía que elegir entre mantener la paz en su matrimonio o defender la dignidad de la mujer que lo había sacrificado todo por él. Soledad se arrodilló inmediatamente y comenzó a tratar de recoger los pedazos de comida con las manos, como si pudiera de alguna manera restaurar lo que se había perdido. Sus lágrimas caían sobre el arroz esparcido mientras murmuraba disculpas por el desorden, por la molestia, por haber venido. Era una imagen de humildad y dolor que habría quebrado el corazón de cualquier persona con una pizca de humanidad. Valeria, viendo que había logrado reducir a la madre de Roberto a esa condición humillante, decidió que era el momento de asegurar su victoria completa. Con una voz que sonaba preocupada pero que llevaba crueldad en cada sílaba, le dijo a Soledad que no se preocupara por el desorden, que llamaría al servicio de limpieza inmediatamente. Luego, con una sonrisa que era puro veneno disfrazado de dulzura, sugirió que tal vez sería mejor que Soledad se fuera antes de que hubiera más accidentes. Roberto finalmente reaccionó y se agachó para ayudar a su madre a levantarse, pero Valeria lo interceptó con una mano en el brazo. Le susurró al oído que dejara que el personal de limpieza se encargara, que no era apropiado que él se ensuciara el traje por algo así. Era una prueba final de lealtad, una demanda silenciosa de que eligiera su mundo actual sobre su pasado. Fue entonces cuando Valeria cruzó la línea final. Mientras Soledad seguía arrodillada en el suelo, tratando desesperadamente de limpiar el desastre con las servilletas de papel que había traído en su bolsa, Valeria llamó al conserje del edificio. Le pidió que subiera inmediatamente con equipo de limpieza, porque habían tenido un pequeño incidente con una visita que no sabía cómo comportarse en un ambiente apropiado. Las palabras cayeron sobre Soledad como golpes físicos.
No solo había sido humillada por el accidente con la comida, sino que ahora era descrita como alguien que no sabía comportarse, como si fuera una persona sin educación o refinamiento. Se levantó lentamente, con la dignidad destrozada pero aún tratando de mantener la compostura. Roberto vio todo esto desarrollarse como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Vio a su madre, la mujer que había trabajado hasta el agotamiento para pagar su educación, siendo tratada como si fuera menos que humana. Vio a Valeria, la mujer que decía amarlo, mostrando una crueldad calculada que le helaba la sangre. Y se vio a sí mismo, paralizado entre dos mundos, incapaz de actuar cuando más se necesitaba su intervención. El conserje llegó con rapidez eficiente, seguido por personal de limpieza, que inmediatamente comenzó a recoger los restos de la comida de Soledad como si fuera basura común. La humillación estaba completa. No solo habían rechazado su regalo de amor, sino que ahora otras personas tenían que limpiar lo que ella había preparado con tanto cariño. Valeria, viendo que había ganado la batalla, se dirigió a Roberto con una sonrisa triunfante. Le sugirió que acompañara a su madre al lobby y la ayudara a conseguir un taxi al hotel, o mejor aún, a la terminal de autobuses si insistía en regresar esa noche. Su tono era el de alguien que está siendo magnánimamente comprensiva con una situación difícil. Pero lo que Valeria no sabía era que Roberto había estado planeando regresar temprano a casa esa noche. Había cancelado una cena de negocios para sorprender a su esposa con flores y tal vez tener una conversación honesta sobre los problemas que había estado sintiendo en su matrimonio. Había estacionado en la calle en lugar del garaje subterráneo porque quería caminar un poco y pensar. Y ahora, mientras subía en el elevador con un ramo de rosas blancas en las manos, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar una escena que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la mujer que había elegido como esposa y sobre el hombre en que él mismo se había convertido. Las puertas del elevador se abrieron justo cuando Valeria estaba sugiriendo que alguien debería acompañar a la señora para asegurarse de que encontrara la salida sin problemas. La sonrisa en su rostro se congeló cuando vio a Roberto parado en el umbral del elevador, con las flores en las manos y una expresión de confusión total mientras trataba de procesar la escena que tenía ante sus ojos. Su madre estaba de pie junto a la puerta, con su vestido arrugado y manchado, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras el personal de limpieza terminaba de recoger lo que claramente habían sido comida casera del suelo de mármol. Valeria estaba a unos metros de distancia, perfectamente arreglada, y con una expresión de sorpresa culpable que confirmaba todo lo que Roberto necesitaba saber sobre lo que había ocurrido en su ausencia. Las rosas blancas cayeron al suelo de mármol con un sonido suave que resonó en el silencio tenso del penthouse, como el eco de una sentencia final. Roberto permaneció inmóvil en el umbral del elevador, con los ojos fijos en la imagen que se había grabado para siempre en su memoria. Su madre, la mujer que había sacrificado todo por él, humillada y con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, mientras los empleados recogían los restos de lo que claramente había sido un acto de amor convertido en humillación. El tiempo pareció detenerse mientras Roberto procesaba la escena. Sus ojos recorrieron cada detalle con una claridad dolorosa. Las manchas de comida en el vestido azul de su madre, las servilletas húmedas en sus manos temblorosas, la expresión de culpa apenas disimulada en el rostro de Valeria, la eficiencia fría con que el personal de limpieza eliminaba las evidencias de lo que había ocurrido. Valeria fue la primera en romper el silencio, acercándose a él con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de eventos sociales. Su voz sonó artificialmente alegre cuando le dijo que había llegado justo a tiempo para despedirse de su madre, que había sido una visita sorpresa muy dulce, pero que ya era hora de que Soledad regresara a casa. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sonar normal, para convertir lo que había sido una crueldad deliberada en algo trivial y cotidiano. Pero Roberto no le estaba prestando atención a Valeria. Sus ojos estaban fijos en su madre, que había levantado la vista al verlo entrar, y cuya expresión se había transformado en una mezcla devastadora de alivio, vergüenza y dolor. Soledad intentó sonreírle,
esa sonrisa valiente que había usado durante toda su vida para protegerlo de las dificultades del mundo. Pero esta vez, la sonrisa se quebró antes de formarse completamente. Roberto se acercó lentamente a su madre, y con cada paso que daba, los recuerdos de su infancia se agolparon en su mente como una avalancha emocional. Recordó todas las mañanas cuando ella se levantaba antes del amanecer para prepararle el desayuno, todas las noches que había trabajado cosiendo bajo la luz débil de una lámpara para pagar sus libros de texto, todos los sacrificios silenciosos que había hecho sin quejarse jamás. Cuando Roberto se arrodilló junto a su madre y tomó sus manos manchadas entre las suyas, sintió como si despertara de un sueño de 3 años. Las manos de Soledad temblaban, no solo por la edad, sino por la humillación que acababa de sufrir, y Roberto se dio cuenta de que esas manos arrugadas habían trabajado incansablemente para que él pudiera tener manos suaves que nunca conocieran el trabajo físico. Con una voz que apenas podía controlar, Roberto le preguntó a su madre qué había pasado. Soledad, siempre protectora incluso en su dolor, trató de minimizar la situación. Le dijo que había sido un accidente, que ella había traído comida casera, pero que se había caído, que no era culpa de nadie. Pero Roberto conocía a su madre mejor que nadie, y en sus ojos podía leer la historia completa de lo que había ocurrido. Valeria, notando que la situación se estaba saliendo de control, se acercó y trató de tomar el control de la narrativa. Le explicó a Roberto que había sido muy incómodo, que su madre había llegado sin avisar con comida casera que no encajaba con su estilo de vida actual, que había tratado de manejar la situación de la mejor manera posible. Su tono llevaba una sutil sugerencia de que ella había sido la víctima de una situación imposible. Pero Roberto estaba comenzando a ver a Valeria con ojos completamente nuevos. Notó la frialdad en su voz cuando hablaba de su madre, la manera en que describía el amor maternal como una situación incómoda, la total ausencia de empatía hacia una mujer que había viajado 6 horas solo para ver a su hijo. Por primera vez en 3 años de matrimonio, Roberto vio a su esposa tal como realmente era, una mujer hermosa y sofisticada, pero completamente vacía de la calidez humana que él había confundido con elegancia. Se levantó lentamente y se dirigió hacia donde estaban esparcidos los pétalos de las rosas que había traído para Valeria. Los recogió uno por uno, como si cada pétalo fuera una revelación sobre la falsedad de su matrimonio. Cuando se incorporó, sosteniendo los pétalos destrozados en la palma de su mano, miró a Valeria con una expresión que ella no había visto antes. Decepción profunda, mezclada con una claridad dolorosa. Roberto le preguntó a Valeria, con una voz peligrosamente calmada, si realmente pensaba que había manejado la situación de la mejor manera posible. Le preguntó si consideraba que tratar a su madre como una intrusa había sido la respuesta apropiada a un acto de amor. Valeria, sintiendo que estaba perdiendo terreno, trató de defenderse explicando que simplemente había tratado de mantener las apariencias apropiadas para su posición social. Fue esa frase, mantener las apariencias apropiadas, la que finalmente rompió la última barrera emocional de Roberto. Se dio cuenta de que durante 3 años había estado viviendo una mentira que había cambiado gradualmente hasta convertirse en una versión de sí mismo que ni siquiera reconocía. Había permitido que la vergüenza de sus orígenes humildes lo alejara de la mujer que más lo amaba en el mundo. Roberto se volvió hacia su madre, que había estado observando silenciosamente este intercambio con la sabiduría de una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer los momentos decisivos de la vida. Le pidió perdón con una voz quebrada por la emoción, no solo por esa noche, sino por meses de negligencia, por llamadas no devueltas, por visitas postergadas, por haber permitido que la distancia creciera entre ellos. Soledad, con esa generosidad infinita que caracteriza el amor maternal verdadero, inmediatamente trató de consolarlo. Le dijo que entendía que estaba ocupado, que era un hombre importante con responsabilidades grandes, que ella nunca había dudado de su amor. Pero Roberto sabía que esas palabras, aunque sinceras, hacían su culpa aún más dolorosa. Valeria, dándose cuenta de que estaba perdiendo completamente el control de la situación,
trató una táctica diferente. Se acercó a Roberto y le puso una mano en el brazo, usando el tono suave que había perfeccionado para manipular sus emociones. Le dijo que entendía que estaba alterado, pero que no debía tomar decisiones emocionales basadas en un malentendido. Le sugirió que su madre probablemente estaba exagerando la situación porque se sentía fuera de lugar. Esas palabras fueron el error final de Valeria. Roberto se volvió hacia ella con una frialdad que la hizo retroceder instintivamente. Le dijo, con una voz que cortaba como un cuchillo, que lo único que estaba fuera de lugar en esa habitación era la crueldad disfrazada de refinamiento. Le explicó que había visto exactamente lo que necesitaba ver, el verdadero carácter de la mujer con quien había compartido los últimos 3 años de su vida. Roberto se dirigió al closet principal y comenzó a sacar algunas de sus pertenencias esenciales, metiendo ropa en una maleta con movimientos eficientes. Valeria lo siguió, alternando entre súplicas y amenazas, tratando de hacerle ver que estaba arruinando su futuro, que estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos. Pero Roberto ya había tomado su decisión. Cuando terminó de empacar, Roberto tomó a su madre suavemente del brazo y la guió hacia el elevador. Le dijo que iban a ir juntos a un hotel cómodo donde podrían hablar tranquilamente, donde podrían comenzar a reconstruir la relación que había permitido que se deteriorara. Soledad, aún procesando la rapidez con que habían cambiado las cosas, lo siguió con una mezcla de alegría y preocupación. Valeria los siguió hasta el elevador, sus tacones repiqueteando contra el mármol, como una cuenta regresiva hacia el final de su matrimonio. Les gritó que Roberto estaba cometiendo el error más grande de su vida, que estaba tirando por la borda su futuro por un sentimentalismo infantil. Sus palabras revelaban finalmente su verdadera naturaleza, fría, calculadora, completamente incapaz de entender que había fuerzas en el mundo más poderosas que las ambiciones sociales. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Roberto vio el rostro de Valeria transformarse de la belleza elegante que había admirado durante 3 años en algo que no podía reconocer. Era como si una máscara hubiera caído finalmente, revelando debajo una persona que valoraba las apariencias más que los sentimientos humanos, el estatus más que el amor genuino. Durante el descenso en silencio, Roberto y Soledad se miraron en el reflejo de las puertas de acero inoxidable. Roberto vio a un hombre de 45 años que había estado perdido en un laberinto de ambiciones superficiales, y a una mujer de 68 años cuyo amor incondicional había resistido años de negligencia. Era una imagen que le mostró exactamente quién era realmente y qué era lo que más importaba en su vida. Cuando llegaron al lobby, Roberto habló con el conserje para que llamara un taxi. El mismo empleado que horas antes había visto a Soledad como una visitante fuera de lugar, ahora la trataba con el respeto que merecía la madre de uno de los residentes más prominentes del edificio. Roberto notó el cambio y se dio cuenta de cómo las actitudes de las personas reflejaban las señales que él mismo enviaba sobre lo que valoraba. En el taxi camino al hotel, Soledad finalmente se permitió llorar libremente. No eran solo lágrimas de humillación, sino de alivio, de alegría por haber recuperado a su hijo, de dolor por todos los meses de separación innecesaria. Roberto la abrazó como no la había abrazado en años, sintiendo cómo su corazón se expandía al reconectar con la parte más auténtica de sí mismo. Esa noche, en el restaurante del hotel, Roberto y Soledad compartieron la primera comida verdaderamente íntima que habían tenido en años. Roberto pidió platillos mexicanos tradicionales, rechazando conscientemente la cocina internacional sofisticada que había preferido durante tanto tiempo. Mientras comían, hablaron de todo lo que había quedado sin decir, de los malentendidos que habían crecido en el silencio, de los planes para el futuro que incluirían una presencia real del uno en la vida del otro. Roberto le contó a su madre sobre la vacuidad que había comenzado a sentir en su vida de lujo, sobre cómo el éxito financiero había perdido significado cuando se dio cuenta de que lo estaba alejando de las personas que realmente importaban. Soledad, con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para distinguir entre lo importante y lo superficial,
le aseguró que nunca era demasiado tarde para redescubrir lo que realmente hacía que la vida valiera la pena. Los siguientes meses marcaron el comienzo de la transformación más profunda que Roberto había experimentado en toda su vida adulta. Después de esa noche reveladora en el hotel, madre e hijo viajaron juntos a Veracruz, donde Roberto se quedó durante 2 semanas completas, reconectando no solo con sus raíces, sino con la esencia de quien realmente era. Durante esos días, caminó por las calles empedradas de la Huaca, saludó a los vecinos que lo recordaban como el niño travieso que corría descalzo por las banquetas y redescubrió la calidez genuina de una comunidad que valoraba las relaciones humanas por encima de las posesiones materiales. En la pequeña casa donde había crecido, Roberto se sentó durante horas en la mecedora de mimbre que su padre había hecho con sus propias manos, observando a su madre mientras preparaba las comidas tradicionales que había extrañado durante años sin siquiera darse cuenta. El aroma de los frijoles refritos, el sonido del maíz al molerse para las tortillas, el ritmo pausado de la vida costera, todo esto actuó como una medicina para un alma que había estado enferma de ambición vacía y superficialidad tóxica. Durante esas 2 semanas, Roberto tomó decisiones fundamentales sobre su futuro. Llamó a sus socios en la Ciudad de México y les anunció que estaría reestructurando completamente su participación en la empresa. Vendió sus acciones principales, mantuvo solo una participación minoritaria que le aseguraría ingresos suficientes y comenzó a planificar algo que había estado germinando en su corazón desde la noche de la humillación, un proyecto que combinaría su experiencia empresarial con el deseo genuino de servir a su comunidad. La idea nació durante una conversación con doña Remedios en el taller de costura, cuando la mujer mayor mencionó casualmente cuántas familias del barrio luchaban para poner comida nutritiva en sus mesas cada día. Roberto observó a su madre distribuir silenciosamente porciones extra de comida a los niños del vecindario que aparecían a la hora del almuerzo, y se dio cuenta de que había estado buscando el éxito en lugares equivocados durante años. Así nació el Rincón del Respeto, una cocina comunitaria que Roberto estableció en el antiguo salón parroquial del barrio, un espacio que había estado abandonado durante años, pero que tenía la estructura perfecta para lo que él tenía en mente. El concepto era revolucionario en su simplicidad: servir comidas nutritivas y dignas a familias necesitadas, sin formularios que llenar, sin preguntas humillantes, sin requisitos más allá de la necesidad genuina. Roberto invirtió gran parte de sus ahorros en equipar el lugar con cocinas industriales de calidad, mesas cómodas y un ambiente acogedor que hacía que las familias se sintieran invitadas a una celebración en lugar de receptoras de caridad. Contrató a cocineras locales, incluyendo a su propia madre como supervisora culinaria, asegurando que cada platillo se preparara con el cuidado y el amor que caracterizaba la cocina casera tradicional. Lo que comenzó como un proyecto local pequeño, pronto atrajo la atención de medios de comunicación nacionales. La historia del empresario exitoso, que había abandonado su vida de lujo para servir a su comunidad, tocó fibras sensibles en todo el país. Periodistas llegaron desde la Ciudad de México para documentar el trabajo de El Rincón del Respeto, pero Roberto siempre se aseguró de que el enfoque permaneciera en las familias que se beneficiaban del programa, no en él como fundador. El éxito del proyecto se medía no solo en las cientos de comidas que se servían diariamente, sino en las transformaciones humanas que ocurrían alrededor de esas mesas compartidas. Roberto observaba cómo los niños hacían tareas mientras sus madres preparaban comida junto a Soledad, cómo los adultos mayores del barrio encontraban propósito ayudando con tareas sencillas, cómo se formaba una red de apoyo que iba mucho más allá de simplemente alimentar cuerpos hambrientos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Valeria experimentaba su propia crisis de realidad. Los procedimientos de divorcio habían comenzado inmediatamente después de la partida de Roberto, pero lo que realmente la había despertado fue una visita médica de rutina que reveló resultados inesperados. Los estudios mostraron signos tempranos de una condición autoinmune que, aunque no era mortal, requeriría cambios significativos en su estilo de vida
y una reevaluación completa de sus prioridades. Enfrentada con su propia vulnerabilidad, Valeria comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado y las personas que había lastimado en su búsqueda implacable del estatus social. La soledad de su penthouse, que una vez había sido un símbolo de éxito, ahora se sentía como una prisión dorada donde el eco de sus propios pasos le recordaba constantemente la vacuidad de la vida que había construido. Fue durante una de estas noches de introspección forzosa que Valeria tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Manejó hasta Veracruz, no en su automóvil de lujo, sino en un auto rentado modesto, vestida con ropa sencilla que había comprado específicamente para el viaje. Llegó a El Rincón del Respeto durante la hora del almuerzo, cuando el lugar estaba lleno de familias compartiendo comida y conversación. La transformación en Valeria era evidente para cualquiera que la hubiera conocido en su vida anterior. Su cabello, normalmente perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo simple. Su rostro, libre de maquillaje elaborado, mostraba líneas de cansancio, pero también una vulnerabilidad genuina que había estado escondida durante años bajo capas de perfección artificial. Soledad la vio primero, sirviendo arroz con mole a una familia con 3 niños pequeños. La reconoció inmediatamente, pero no mostró sorpresa ni hostilidad, solo la expresión serena de una mujer que había aprendido a perdonar mucho antes de que llegara el momento de hacerlo. Valeria se acercó con pasos vacilantes, claramente nerviosa, pero determinada a cumplir con una misión que había estado planeando durante semanas. Con una voz que temblaba por la emoción genuina, Valeria le pidió perdón a Soledad, no solo por la noche de la humillación, sino por meses de actitudes despectivas y comentarios hirientes. Le explicó sobre su condición médica, no como una excusa, sino como una experiencia que la había obligado a confrontar la superficialidad de su vida anterior. Le pidió la oportunidad de demostrar que podía cambiar, que había aprendido a valorar la sustancia por encima de las apariencias. Roberto presenció esta escena desde la cocina, donde había estado preparando frijoles para el día siguiente. La imagen de su ex esposa, humildemente pidiendo perdón a su madre en el mismo lugar donde él había encontrado su verdadero propósito, lo conmovió profundamente. Vio en los ojos de Valeria un dolor genuino que reconocía porque él mismo lo había experimentado, el dolor de darse cuenta de que había estado viviendo una vida vacía, disfrazada de éxito. En los meses que siguieron, Valeria se convirtió en una visitante regular de El Rincón del Respeto, inicialmente ayudando con tareas simples como servir comida y limpiar mesas. Su transformación fue gradual pero genuina, aprendiendo a encontrar satisfacción en actos de servicio que no venían con reconocimiento público o beneficios sociales. Trabajó particularmente bien con las mujeres jóvenes del barrio, ayudándolas con habilidades profesionales que había desarrollado durante su carrera en relaciones públicas. La relación entre Roberto y Valeria evolucionó lentamente hacia una amistad basada en respeto mutuo y propósito compartido, aunque el matrimonio había terminado definitivamente. Ambos habían cambiado demasiado para volver a la relación que habían tenido antes, pero habían encontrado una forma de coexistir que honraba el crecimiento que cada uno había experimentado. El primer aniversario de El Rincón del Respeto se celebró con una expansión ambiciosa: la apertura de la Escuela Culinaria Comunitaria, un programa donde Soledad y otras cocineras experimentadas de la región enseñarían técnicas culinarias tradicionales a jóvenes que buscaban oportunidades de empleo en el sector gastronómico. El programa combinaba la preservación de tradiciones culturales con desarrollo de habilidades prácticas que podían generar ingresos sostenibles. La inauguración de la escuela fue un evento que marcó profundamente a toda la comunidad. Soledad, ahora con 69 años pero con una vitalidad renovada que venía de sentirse verdaderamente necesaria y valorada, dirigió la primera clase demostrando cómo preparar mole poblano tradicional. Sus estudiantes incluían a jóvenes del barrio que habían abandonado la escuela por necesidades económicas, madres solteras que buscaban habilidades para generar ingresos, e incluso turistas nacionales e internacionales que querían aprender auténticas técnicas culinarias mexicanas.
Roberto observaba estas clases desde el fondo del salón, maravillado por la sabiduría práctica que su madre había acumulado durante décadas de cocinar con amor y necesidad. Veía cómo ella enseñaba no solo técnicas culinarias, sino valores fundamentales: respeto por los ingredientes, paciencia con los procesos, generosidad en las porciones y la importancia de alimentar tanto el cuerpo como el alma de quienes compartirían la comida. El proyecto había crecido más allá de las expectativas más ambiciosas de Roberto. El Rincón del Respeto ahora servía más de 500 comidas diarias. Había generado empleo para 30 personas de la comunidad local y se había convertido en un modelo que estaba siendo replicado en otras ciudades costeras de México. Roberto recibía constantemente invitaciones para hablar en conferencias sobre responsabilidad social empresarial, pero siempre declinaba educadamente, prefiriendo dedicar su tiempo al trabajo directo en la comunidad. La transformación en Roberto era evidente para cualquiera que lo hubiera conocido en su vida anterior. Su rostro había desarrollado una serenidad que venía de la satisfacción genuina. Sus manos ahora mostraban callos honestos del trabajo físico, y su manera de hablar había perdido la pretensión que había caracterizado sus años como ejecutivo exitoso. Vestía ropa sencilla pero digna, manejaba una camioneta modesta que había comprado usada, y vivía en una casa pequeña pero cómoda a solo 3 cuadras de donde había crecido. Pero la transformación más significativa era en su relación con su madre. Roberto había recuperado no solo el amor filial que había estado enterrado bajo años de ambición, sino también una apreciación profunda por la sabiduría práctica y la integridad moral que Soledad representaba. Comían juntos al menos 4 veces por semana. Él la acompañaba a sus citas médicas y habían establecido una tradición de caminar por la playa cada domingo por la tarde, compartiendo reflexiones sobre la semana que terminaba y planes para la que comenzaba. Una de estas caminatas dominicales, 18 meses después de la noche que había cambiado sus vidas para siempre, se convirtió en el momento que mejor encapsuló la transformación que ambos habían experimentado. Era una tarde particularmente hermosa, con el sol del Golfo creando un sendero dorado sobre las olas que se extendía hasta el horizonte. Soledad y Roberto caminaban descalzos por la arena húmeda, sus pasos sincronizados después de meses de estas caminatas rituales. Soledad se detuvo cerca de donde las olas más grandes alcanzaban la orilla y se volvió hacia su hijo con una expresión de gratitud profunda que iluminaba su rostro arrugado. Con una voz suave pero clara que luchaba contra el sonido constante del mar, le dijo las palabras que se habían estado formando en su corazón durante meses. «Hijo, tú no me diste riqueza material, pero me devolviste mi tesoro más grande, el orgullo de ser tu madre». Roberto sintió cómo esas palabras penetraban hasta la parte más profunda de su ser, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Se arrodilló en la arena húmeda y abrazó a su madre con una intensidad que trataba de comunicar todo el amor, respeto y gratitud que había redescubierto durante este año de transformación. En ese abrazo estaban contenidas todas las disculpas por los años perdidos, todas las promesas de futuro genuino y toda la alegría de haber encontrado el camino de regreso a casa. Mientras permanecían abrazados, con el sonido eterno del mar como banda sonora de su reconciliación, ambos supieron que habían atravesado la tormenta más difícil de sus vidas y habían emergido no solo intactos, sino fortalecidos. El amor que los unía había resistido la prueba de la separación, la tentación del éxito superficial y la crueldad de quienes no podían entender el valor de los vínculos auténticos. Cuando finalmente se separaron y continuaron su caminata, Roberto y Soledad no necesitaban más palabras. El futuro se extendía ante ellos como el océano infinito que tenían al lado, lleno de posibilidades, pero anchado en la certeza de que tenían algo que muchas personas buscan toda su vida sin encontrar: una relación basada en amor genuino, respeto mutuo y el entendimiento profundo de que la verdadera riqueza se encuentra en las conexiones humanas que nutren el alma. Las olas continuaron su danza eterna mientras madre e hijo caminaban hacia el atardecer, sus siluetas recortadas contra el cielo dorado como un símbolo de esperanza para todos aquellos que han perdido el rumbo,
pero conservan la posibilidad de encontrar el camino de regreso a lo que realmente importa. A lo lejos, las risas de niños jugando en la arena se mezclaban con el rumor del puerto que despertaba para otra noche de trabajo honesto, creando una sinfonía de vida auténtica que celebraba la victoria del amor sobre la vanidad, de la sustancia sobre la superficialidad y de la familia verdadera sobre las ambiciones vacías. En el rincón del respeto, las luces comenzaban a encenderse para la cena comunitaria, donde cientos de familias se reunirían una vez más alrededor de mesas que ofrecían mucho más que alimentación física. Y en algún lugar de la Ciudad de México, Valeria terminaba su día de trabajo voluntario en un centro comunitario, habiendo aprendido finalmente que la verdadera elegancia no viene de lo que usas, sino de cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden ofrecerte nada a cambio. La historia de Roberto, Soledad y Valeria se había convertido en leyenda local en Veracruz, pero más importante aún, se había convertido en un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para redescubrir lo que realmente hace que la vida valga la pena: el amor incondicional, el servicio desinteresado y la humildad para reconocer que los tesoros más grandes de la vida no pueden comprarse, solo pueden ganarse a través del tiempo, la dedicación y la valentía de elegir la autenticidad por encima de las apariencias. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Soledad haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros al narrarla. Esta historia nos recuerda que los vínculos familiares verdaderos pueden resistir cualquier tormenta, que nunca es demasiado tarde para regresar a nuestras raíces, y que la riqueza más grande se encuentra en el amor de quienes nos conocen completamente y nos aman incondicionalmente. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día compartimos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de la transformación personal. Los esperamos en los comentarios para conocer sus reflexiones sobre esta historia de redención familiar. Hasta la próxima aventura emocional.